nos toca ver el procedimiento de determinación de oficio, los recursos. Se supone que algo vieron del Tribunal Fiscal ya la clase pasada, ¿no? Sí, Ayer. Claro, ayer. Sí, decime. Sí, el Tribunal Fiscal está en la órbita del Ministerio de Economía, digamos, pertenece a la Administración Pública, no es de alguna manera independiente de la AFIP, tiene cierta independencia de la AFIP, pero es un tribunal administrativo, claramente es un tribunal administrativo, y como tal debe cumplirse con Fernández Arias contra Poggio, que es un control judicial suficiente. Que vieron algo sobre cuál es la apelación, a dónde va la apelación contra la sentencia del Tribunal Fiscal. Bueno, ahora nos vamos a repetir en alguna medida, porque como vamos a ver el procedimiento completo de determinación de oficio, algo más vamos a decir sobre esa apelación. Bueno, pero antes les recuerdo una cosa como para tener algo concreto, un ejemplo concreto sobre el cual poder basarnos para ver cómo se desarrolla todo el procedimiento de determinación de oficio. En primer lugar, recuerden que en nuestro derecho, el principio general es la autodeterminación del tributo, que está en los artículos 11 y 13 de la Ley de Procedimiento Tributario, en virtud del cual el contribuyente tiene que presentar la declaración jurada. Les hago una aclaración. El programa pide ver el procedimiento tributario en nación y en provincia. Lo que vamos a hacer es verlos, en primer lugar, basarnos principalmente en el nacional, con lo cual, en principio, los artículos que yo les cito son de la Ley 11.683, y en paralelo vamos a ver el de provincia. Lo vamos a hacer en paralelo, porque si yo explico primero el nacional y después entro en el provincial, no terminamos nunca más. Entonces, vemos todo junto, les voy marcando las diferencias con provincia, es decir que cuando hay un artículo que sea del Código Fiscal de Buenos Aires, les aclaro que es del Código Fiscal, si no aclaré, es de la Ley de Procedimiento Tributario, Procedimiento Nacional. Y después cuando lleguemos a la parte de los recursos, como ahí sí son diferentes, recursos en nación y en provincia, ahí estudiamos por separado. Pero mientras tanto, el procedimiento lo seguimos en forma paralela. Entonces, tengo que, de acuerdo al artículo 11, la determinación de los tributos se hará sobre la base de declaraciones juradas que deben presentar los contribuyentes. Y el artículo 13, de alguna manera, completa esta idea. Y en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, el principio general es el mismo, está en el artículo 42 del Código Fiscal, es decir, también la autodeclaración del tributo. Ahora, vamos a hacer el ejemplo con el impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias yo les había dicho que el hecho imponible es de periodo fiscal anual. Vamos a suponer que es una empresa que cierra el 31 de diciembre. Entonces, esta empresa debe ir computando las ganancias que obtuvo durante ese periodo fiscal para, cuando vence el plazo para la presentación de declaración jurada, hacer esta declaración jurada en la que básicamente va a tener que computar la ganancia bruta menos las deducciones, que son determinados gastos que están admitidos como deducciones. Esto le va a dar la ganancia neta. La ganancia neta multiplicada por la alícuota le va a dar el impuesto. Pero a esto hay que restarle anticipos o retenciones, que ya ustedes vieron en qué consisten. Sobre todo las retenciones, los anticipos, no sé si habrán visto algo, sí, vieron en qué consisten los anticipos. Porque además de hacer la declaración jurada a fin de año, el contribuyente durante el año tuvo también que anticipar el tributo. Y entonces eso se lo va a detraer a fin de año. Entonces, bueno, supongamos que le dio 500.000 pesos de impuesto a las ganancias y tenía 100.000 pesos de deducciones, entonces le queda
400.000 pesos de ganancia neta, que lo debe multiplicar por, vamos a suponer que es una sociedad, hoy en día la alícuota está en el 30%, antes era el 35% sociedades, ahora 2018-2019 bajó al 30% y con la idea de llegar al 2020 al 25%, por eso después lo vemos en... Esto es muy a grosso modo, ¿eh? Entonces 30% es 120, ¿no es cierto? 120.000 pesos. Ahora, el contribuyente experimentó retenciones y además pagó anticipos, y vamos a suponer que el importe por el cual pagó esos anticipos es de 50.000 pesos. Entonces le queda 70.000 pesos de impuesto a pagar, ¿no? Bueno, esta es la operación que tiene que hacer el contribuyente para presentar la declaración jurada. Ahora, supongamos que este contribuyente computó ciertos gastos que no correspondía deducir. Por ejemplo, porque se equivocó, que eso daría lugar a una infracción de omisión de impuestos, que es una infracción culposa, o por ejemplo porque lo hizo a propósito, defraudación sería eso. Después lo vemos esto, no estamos estudiando acá todavía las infracciones ni nada, es para ubicarnos. Utilizando por ejemplo facturas truchas, la clásica forma de evadir. Entonces yo, supongamos, en lugar de 100, pongo otros 100 de facturas que en realidad son servicios que nunca me prestaron, pero yo hago de cuenta que me prestaron esos servicios, y entonces en lugar de deducirme 100 pesos me voy a deducir 200, con lo cual ya mi ganancia neta va a ser 300, 30% me va a dar 90, con lo cual cuando le resto los 50 me va a dar 20.000 pesos de impuesto a pagar. No, tenés razón, 40. Bueno, entonces esta es la diferencia de impuesto que, o sea, hay 30 pesos de menos que son los que debería haber declarado. Bueno, entonces, ¿para qué hice todo ese ejemplo? Porque, entonces, ¿cuándo se abre el procedimiento de determinación de oficio? El procedimiento se abre según el artículo 16 cuando no se presente la declaración jurada. Es decir, directamente acá el contribuyente tenía que declarar 70, pero directamente ni presentó la declaración jurada. O la declaración jurada es impugnable, que es el segundo caso, donde computó gastos que no correspondían, por ejemplo, computó deducciones que no correspondían. Entonces, no presentación o cuando es impugnable. Esto, ¿cómo se da cuenta la FIP? En base a las facultades de verificación y fiscalización que están en el artículo 33 y siguientes. Y esto lo llevan a cabo los inspectores, estas facultades de verificación. Bueno, esto exactamente lo mismo pasa en la órbita provincial. Es decir, también cuando no se presentan declaraciones juradas o cuando son impugnables, estamos en el artículo 44 y 112 del Código Fiscal, más o menos sientan el mismo principio, por el cual se abre también el procedimiento de determinación de oficio en la provincia de Buenos Aires. Ahora, hay casos en los que no es necesario seguir el procedimiento de determinación de oficio. En esta clase nos vamos a ocupar básicamente del procedimiento de determinación de oficio. Pero sí es interesante saber que a veces la FIP no tiene obligación de seguir todo esto que nosotros vamos a estudiar, sino que hay casos en los que está exceptuado de eso. Entonces, ya nos salimos de acá. Bueno, estos cuadros generalmente terminan horribles, es bastante complejo como para graficar todo este procedimiento. Pero bueno, acá estamos en el artículo 14 de la ley del procedimiento tributario.
o el artículo 44 del Código Fiscal, que establecen que no es necesario seguir el procedimiento de determinación de oficio cuando se computen contra el impuesto conceptos improcedentes como retenciones, pagos a cuenta, anticipos, etc. Entonces, ¿cuándo es que no es necesario recurrir al procedimiento de determinación de oficio? Cuando se computan conceptos improcedentes. Y ahí el artículo enumera las retenciones, los anticipos, los pagos a cuenta. Es decir, si estamos en la situación en que el contribuyente computó facturas apócrifas, por ejemplo, o dedujo algunos gastos por mayor monto de los que correspondían, en ese caso hay que hacer el procedimiento de determinación de oficio. Pero si en cambio el contribuyente hizo todo bien esta operación, llegó a los 120, ¿no? Porque la ganancia neta es correcta, le aplicó la alícuota, 120, pero después le restó mayores retenciones que las que hubiera sufrido, o le restó mayores anticipos que los que hubiera abonado. Entonces, en ese caso, no es necesario todo este procedimiento que vamos a dar nosotros, sino que basta con una simple intimación de pago, como dice el artículo 14. Una simple intimación de pago. Es decir, ya ahí el derecho de defensa del contribuyente es mucho menor que el que se otorga en todo el procedimiento de determinación de oficio. El artículo 44 del Código Fiscal dice exactamente lo mismo. Y esto tiene... Sí. Este supone cuando hace el contribuyente bien su declaración jurada, computa bien deducciones y demás, pero ingresa al fisco menos de lo que le dio a cuenta. No, en realidad la declaración jurada la hizo mal, sí, pero no la hizo mal en este periodo, que es cuando está computando, por ejemplo, en el impuesto a la ganancia, cuando está computando deducciones, sí, y llegando a la ganancia neta, sino que hasta ahí venía bien la declaración jurada, pero después cuando le tenía que restar anticipos, retenciones o pagos a cuenta, sí, le restó conceptos erróneos. Es decir, hay que tener en cuenta que en la declaración jurada vos tenés, por un lado, el llegar de ganancia bruta a ganancia neta. Pero por otro lado, cuando ya tenés ganancia neta y le aplicaste la alícuota, hay que restarle las retenciones y los anticipos. Si el error se produce en el primer tramo, eso va por determinación de oficio. En cambio, si lo que está mal es que le computaste retenciones o anticipos o pagos a cuenta, ahí ya no es necesario seguir el procedimiento de determinación de oficio. Y ahora, ustedes se preguntarán el porqué de la diferencia. Porque en realidad, en este caso, es necesario un despliegue de actividad de parte de la FIP para encontrar dónde está el error o la artimaña del contribuyente. Es decir, tiene que ver si estas facturas son truchas o no, si estos gastos eran deducibles o no. Y además se justifica después entonces darle un descargo al contribuyente y todo un mecanismo para facilitar su derecho de defensa. En cambio acá, en cuanto a las retenciones que sufrió o los anticipos que pagó, eso está clarísimo. Los anticipos surgen de las propias declaraciones juradas de anticipo que hace el contribuyente. Las retenciones surgen de los mismos certificados de retención. Lo mismo. Entonces, ahí es muy sencillo ver dónde le erró el contribuyente. Por eso, en ese caso va por acá y en el otro va por determinación de oficio. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, esto se impugna. Sí. En este caso, entonces, el contribuyente no la hizo dolosamente para ir por el cáncer. Bueno, está bien. La pregunta está bien porque puede haberlo hecho dolosamente, pero en general, digamos, cuando hay un error acá no da lugar a una infracción dolosa, porque es tan burdo que, digamos, eso en principio descarta, si no descarta el dolo, por lo menos sí lo que descarta son las maniobras ardidosas que exige la infracción de defraudación. Pero por infracciones no se preocupen, porque después hay toda una clase específica para infracciones. Pero digamos, sí, eso no daría lugar a una infracción, en general este tramo, digamos, no da lugar a infracción dolosa. No. Bueno, entonces, para impugnar esto tienen el artículo 74
del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Tributario, que es el recurso ante el director general, recurso de apelación al director general. Que eso lo van a ver en otra clase, todo ese recurso. Y el artículo, en el Código Fiscal es lo mismo, el artículo 142 tiene un recurso del Código Fiscal, tiene un recurso al director ejecutivo de ARBA. Este es al director general de AFIP, este al director ejecutivo de ARBA, que es un recurso cuya principal característica es que no tiene efecto suspensivo, porque se aplica en ambos casos el artículo 12, bueno, no en ambos casos. En el caso de la Nación, el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, el principio de ejecutoriedad. Bueno, en el caso de provincia, la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial sienta el mismo principio. De ejecutoriedad del acto administrativo, sí. No. No se confundan esto, quizás porque yo no puedo estar haciendo. Vamos a trazar una línea acá. No se olviden que yo lo estoy explicando en paralelo. El ejemplo de ganancias, obviamente, es para la determinación de oficio nacional. Ahora, yo les estoy marcando las diferencias o similitudes con provincia. ¿No? Por supuesto, este procedimiento que va acá abajo, de provincia, no es aplicable el impuesto a las ganancias. Lo que pasa es que si encima les hago un ingresos brutos acá abajo, ya ahí nos volvemos locos. O sea, 44 sería, por ejemplo, para ingresos brutos. Para ingresos brutos, exactamente. Sí. Pasa que, bueno, lamentablemente nosotros tenemos que estudiar los dos sistemas, porque por ahí algunos los que estudian en la UBA deben estudiar solo el nacional y, bueno, aunque también deberían estudiar Ciudad de Buenos Aires, pero le dan más preeminencia al nacional. Pero nosotros tenemos que estudiar sí o sí provincia de Buenos Aires y además la ley nacional. Bueno, entonces, seguimos con el procedimiento. Cuando no se presentan las declaraciones juradas, entonces se abre el procedimiento de determinación de oficio. Pero antes de ver ese procedimiento, que se inicia con una vista al contribuyente, acá hay una resolución de inicio, que es lo mismo. Con el cual se le anoticia al contribuyente respecto de las impugnaciones que experimentan sus declaraciones juradas. Pero antes de entrar a propiamente el procedimiento, que aclaro, esto todo lo lleva a cabo el juez administrativo. Antes de eso existe lo que se llama la prevista. La prevista, que la llevan a cabo los inspectores, y que antes era una instancia informal, pero ahora fue recogida expresamente en el artículo 36 bis. Acá en provincia sigue siendo una instancia informal. No hay un artículo específico. Pero en Nación es el artículo 36 bis, que establece que los inspectores podrán poner a disposición del contribuyente las declaraciones juradas, la liquidación del tributo, perdón, a efectos de que se rectifiquen las declaraciones juradas. Es decir, ¿qué es lo que, en qué consiste esta prevista? Es una liquidación que hace el inspector, no el juez administrativo, sino el inspector. Una liquidación que constituye la cuantificación primaria del tributo. Es decir, la primera operación de cuantificación de ese tributo abonado en menos, y la pone a disposición del contribuyente esa liquidación por el término de 10 días hábiles administrativos. Los 10 días hábiles administrativos no están expresamente en el artículo 36 bis,
pero surgen de la Ley de Procedimiento Administrativo, que es de aplicación supletoria. El artículo 1, inciso E de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que cuando no hay un plazo fijado va a ser de 10 días. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en esos 10 días el contribuyente? ¿O qué es lo que puede hacer? Es rectificar su declaración jurada original. Imaginemos que su declaración jurada original fue esta, que es la errónea, ¿cierto? Debe rectificar esta declaración jurada y presentar una declaración jurada rectificativa conteniendo las objeciones que se le hubieran formulado. Es decir, en este caso debería presentar esta declaración jurada como rectificativa. Sí. O sea que si rectifica, no le inician el proceso de determinación de oficio. No se iniciaría el procedimiento de determinación. De alguna manera, anterior a hacer eso, digamos. Exacto. Pero, está bien porque me adelantás a algo. Primero te explico por qué le conviene al contribuyente rectificar declaración jurada y no seguir discutiendo. Porque el artículo 49 de la ley establece una reducción de sanciones. Ese es el incentivo de por qué rectificar en esta etapa. Que era 1/3 del mínimo, pero ahora, con la última modificación, es 1/2 del mínimo. O sea, se reduce la sanción a la mitad del mínimo legal, según la sanción de que se trate. Lo mismo... ¿Tiene relación con el acuerdo conclusivo voluntario? No, el acuerdo conclusivo voluntario es posterior. Es posterior. Ya lo vamos a ver. Claro, porque siempre que uno hace algo de esto, o sea, presenta una declaración jurada que no es correcta, va a tener una sanción, además de tener que pagar el impuesto omitido. Es decir, en este caso 30 pesos, va a tener que pagar 30 pesos de capital. Eso. Que pagó 30 pesos menos. Más intereses sobre el capital. Más una sanción que puede ser la del artículo 45 o la del artículo 46, según que sea dolosa o culposa. Según que sea omisión de impuesto o defraudación. En el ejemplo que habíamos visto, si estos 100 son facturas truchas, va a ser defraudación. Si estos 100 son gastos que no correspondía deducir, pero fueron por error o negligencia del contribuyente, es omisión de impuesto. Siempre que se haga el procedimiento determinativo de oficio y no sea... Exacto. Si se rectifica la declaración jurada antes, el artículo 49, entonces va a tener que abonar este impuesto omitido con los intereses y la infracción se va a reducir a la mitad del mínimo. Sí, igual se le aplica. Aunque rectifique, se aplica la sanción. Sí. ¿Es obligatoria esa prevista para el inspector en provincia y de nación? Sí, digamos, no es obligatorio, es de práctica, siempre fue de práctica otorgar eso. En provincia no está reglamentado, pero en nación ahora incluso está reglamentado, con lo cual debería seguirse ese procedimiento. Sí. No he visto jamás un caso en el que no se dé. Sí. El contribuyente sí se equivocó, pero sin culpa, sin nada. Se equivocó porque es nuevo en hacer este impuesto, digamos, porque no estamos acostumbrados. Lo que pasa es que Normal es hacer impuestos, generar bien y lo pagamos. lo que vos estás diciendo es que el contribuyente, actuó con negligencia, pero error excusable. Eso es, en todo caso, una eximente de responsabilidad en la multa, que se podrá invocar, pero el impuesto y los intereses lo va a tener que pagar. Esto no está bien, como un pago fuera del término del impuesto normal. Sí. La multa parece como una doble sanción. Bueno, me equivoqué, no sabía, es la primera vez que lo liquido. Lo que pasa es que la multa, en el procedimiento tributario siempre hay multa, porque si no, sería muy fácil, los contribuyentes, en principio, formulan erróneamente la declaración jurada a propósito, y después cuando lo enganchan la inspección, rectifican. Entonces, la única sanción que tendrían es en todo caso los intereses que han corrido sobre la diferencia. Por eso la ley establece además sanciones, porque si no, no hay ningún incentivo para declarar lo que corresponde. Yo no es que esté de acuerdo con sancionar al contribuyente, sino que funciona de esa manera, digamos. Si no, bueno, todos somos buenos, pero si nos vigilan somos mejores. En la parte que no hay sanciones, por ejemplo, en el porcentaje, que dijo que era el 30% en este impuesto, o quería que sea el 25%. En esa parte, No. ¿siempre el fisco se da cuenta del error o hay
Pero pará, que no te entendí, porque el 30% es la alícuota que se aplica sobre la ganancia neta. Sí, usted dijo que de la línea esa para arriba, Sí. si hay un error en el contribuyente, por ejemplo, en 100.000 pesos de facturas Sí. truchas, ahí sí hay una sanción. Pero si el error es, por ejemplo, en el porcentaje de la alícuota o alguno de los elementos que puso abajo, no hay sanción, sino No. se le intima a que pague lo que no pagó. Ojo, si el error es de anticipos pagos a cuenta o retenciones mal computadas, ahí va por el artículo 14. Si el problema fue la alícuota, ahí no estás en el artículo 14. Ahí es un caso también de determinación de oficio. Solo te puedes eximir de la responsabilidad en esos 3 casos. Los tipos de retenciones. Pero ahí no te eximís de responsabilidad, ¿eh? No estás exento de responsabilidad. Simplemente que la AFIP no necesita seguir este procedimiento, sino que directamente te va a intimar por la diferencia. A eso voy. No es una eximición de responsabilidad, ni mucho menos. Tenés que pagar. Pero no, digamos, creo que quede claro eso, que no te eximís de responsabilidad, sino que el procedimiento para impugnar esa declaración jurada es distinto que si vos o computaste mal la alícuota, o computaste mal los gastos, o incluso, yo les di este ejemplo, pero podría ser que la ganancia bruta hubiera mentido en su ganancia bruta, hubiera tenido mucho más ganancia bruta de la que declaró. Sí. Lo que dijiste, entendí que es más, también vas a tener multa. Sí, exacto. También vas a tener una multa, pero esa multa no va a ser por defraudación, va a ser por omisión de impuestos. Sí. No, por supuesto. Y vas a estar en peor situación en cuanto a que no vas a poder discutirlo en el tribunal fiscal y lo que vamos a ver ahora, digamos, sino simplemente meter este recurso que encima no tiene efecto suspensivo. O sea que siempre tenemos esta separación de 30 o 30, lo que debemos del impuesto, los intereses, más una multa. Exacto, siempre. Y la multa pagaría según sea error de reprobación. Exactamente. Es más, muchos contadores creen que si rectifican declaración jurada no hay multa. O sea, entonces no entienden cómo después ellos rectifican la declaración jurada cuando los engancha el inspector, pagan o se meten en un plan de pagos, pagan los intereses y después llega un sumario. O sea, después les llega la notificación de un sumario. Entonces dicen, ¿pero cómo llega un sumario? Si yo rectifiqué, yo hice lo que me dijo el inspector, justamente, rectificaste tu declaración jurada. O sea, te corresponde una multa, que después se podrá discutir, bueno. ¿En qué estaba? Bueno, la prevista entonces sirve para eso, lo mismo en provincia. Ahora, si el contribuyente no rectificó la declaración jurada, entonces se abre el procedimiento de determinación de oficio que está en el artículo 117, en el caso de Nación, y 112 en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y arranca formalmente el procedimiento con una vista que establece el juez administrativo, que corre el juez administrativo. Es como un traslado. Ustedes procesal ya vieron, ¿no es cierto? O sea, más o menos están habituados a un procedimiento. Bueno, esta vista es por 15 días hábiles administrativos a efectos de que se presente un descargo y se ofrezca la prueba. Estos 15 días en Nación son prorrogables por otro lapso igual de 15 días. ¿Por qué hice el dibujo de esta manera? Porque los 15 días no corren de prórroga, no corren a partir del vencimiento del término originalmente concedido, sino que corren a partir de la resolución que otorga la prórroga. Entonces, la prórroga, si ustedes van a pedir una prórroga, tienen que hacerlo antes de que venza el plazo de 15 días y con suficiente anticipación como para permitir que la AFIP dicte la resolución de prórroga y la notifique, y a partir de ahí van a correr los 15 días de prórroga. Con lo cual, la conclusión es que no van a ser 30 días que van a tener, van a ser 15, van a ser los que hayan corrido hasta acá más los 15 de prórroga. ¿Se entiende? Bueno, en provincia son improrrogables. Son solo 15 días improrrogables. Bueno, rige... Sí. Siempre que se pide la prórroga, se la
Siempre, siempre. No he visto ningún caso donde no te den la prórroga, sí. Salvo que la estés pidiendo el último día. O sea, pero si no te la dan y además te resuelven lo suficientemente rápido como para que te lo puedas tomar esa prórroga, sí. Sí, en AFIP realmente a veces son más piolas que en el Poder Judicial, increíblemente. En cuanto al procedimiento, que digamos, la gente de Bahía Blanca por lo menos es bastante agradable. Y más allá de que después van a resolver siempre en contra del contribuyente, pero bueno, rige el plazo de gracia. Hay una resolución general 2542 que, porque esto en algún momento fue discutido, pero hoy ya está clarísimo que rige el plazo de gracia de las 2 primeras horas. Esto es el 84. Las 2 primeras horas se puede presentar dentro de las 2 primeras horas del día siguiente al vencimiento. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Sí, en la provincia también hay plazo de gracia. Bueno, ahora, en el descargo, el contribuyente debe ofrecer toda la prueba y, digamos, contestar los argumentos del fisco. Ahora, tiene una particularidad importante este descargo, que está dada en los artículos 83 y 166, que es que debe ofrecerse toda la prueba de que intente valerse el contribuyente, porque no puede ofrecerse en una instancia posterior. Es decir, si no se ofrecen todos los elementos probatorios del contribuyente en este periodo, no puede ofrecerse posteriormente. Más allá de que en realidad después, sobre todo en el Tribunal Fiscal, hay una cierta morigeración de esta limitación, y además que el Tribunal Fiscal tiene impulso de oficio, es decir, que incluso puede dictar medidas para mejor proveer, pero es muy importante que acá se ofrezca toda la prueba y además se ofrezcan también todos los argumentos, porque tampoco podrían ampliarse los argumentos. Que ese es el problema también que tenemos con algunos contadores que en general hacen ellos toda esta parte. Entonces muchas veces tenemos descargos que no tienen ningún ofrecimiento de prueba o son muy poco sólidos en cuanto a lo argumental. Si bien ya le digo, después está esta posibilidad de que el Tribunal Fiscal me tenga lástima, pero bueno, lo mejor sería digamos, que esté todo cumplido. Bueno, en el Código Fiscal de Buenos Aires, lo mismo, el descargo y la prueba en el artículo 100, y la limitación en el artículo 113 a 116. Sienta más o menos los mismos principios. Bueno, ahora, después tengo un periodo probatorio que es de 30 días para la producción de la prueba. Que este es uno de los plazos que ustedes no necesitan aprenderse. O sea, este plazo conviene saberlo, la posibilidad de prórroga de uno u otro. Ahora, el plazo de prueba, como nunca se cumple, ese no es un plazo importante. Y después de esto se va a dictar la resolución determinativa. Resolución determinativa, tanto en nación como en provincia, se llama igual. Ahora, antes, hay 2 cosas que pueden suceder antes del dictado de la resolución determinativa, tanto en nación como en provincia. En realidad, en nación pueden pasar 2 cosas, en provincia solo una. En primer lugar, la conformidad del contribuyente que presenta su declaración jurada rectificativa. Es decir, el contribuyente puede rectificar, ahora ya no en este periodo, sino antes de la resolución determinativa, puede rectificar su declaración jurada
Y la diferencia es que ustedes tienen el artículo 17 de Nación y el 113 en provincia. Conforme al artículo 17, la conformidad antes del dictado de la resolución determinativa implica una declaración jurada para el contribuyente y determinación de oficio para el fisco. Eso es en los dos entonces, porque está la letra de provincia. Esa conformidad antes de la Sí, la conformidad puede ocurrir tanto en nación como en provincia. Bien. Pero hay una diferencia fundamental. En nación es declaración jurada y determinación. Y en provincia solamente es declaración jurada. Disculpen la desprolijidad de esto, pero realmente es muy difícil ir en paralelo con estos dos. Y además mi letra es espantosa, bueno. Hay varias. Bueno, entonces, en nación, si yo rectifico mi declaración jurada en esta etapa, tiene efecto de declaración jurada para el contribuyente, pero a la vez de determinación de oficio para el fisco. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya vieron determinación de oficio, algo sobre determinación de oficio, ¿cierto? Que esto va a tener estabilidad, que no va a poder ser modificado tampoco por el fisco. ¿Se entiende? Porque no es solo declaración jurada, sino que es determinación de oficio. Que esa es la gran diferencia con rectificar en esta etapa. Porque si yo rectifico en esta etapa, el artículo 16 establece expresamente que las liquidaciones de los inspectores no constituyen determinación de oficio. Es decir, que si yo rectifico en esta etapa, en teoría, el fisco podría volver a impugnar esa declaración jurada e igual iniciar un procedimiento de determinación de oficio, aunque yo me haya ajustado a lo que me pidió el inspector. ¿Se entiende esa diferencia? Igual es muy improbable que suceda eso, ¿eh? En general yo rectifico la declaración jurada acá y en líneas generales no va a haber posteriores impugnaciones. Pero la realidad es que eso solo es una rectificación de declaración jurada. En cambio, ya en esta etapa, donde ya intervino el juez administrativo, donde ya me dio una vista con todos los cargos formulados, si yo la rectifico, eso va a ser declaración jurada y determinación de oficio. Ahora, en provincia eso es diferente, porque solo va a tener el carácter de declaración jurada. Es decir, que en provincia es lo mismo hacerlo acá que hacerlo en ese periodo. Lo cual es contrario a la seguridad del contribuyente. Por eso no sería mala idea solicitar, si uno va a rectificar en este periodo, solicitarle al juez administrativo que le dicte la resolución determinativa. Entonces, decirle, bueno, está bien, voy a rectificar, pero dictar la resolución determinativa, de tal manera de tener declaración jurada rectificada y resolución determinativa, que ya después no puede ser modificada. Perdón, una pregunta, me perdí un poco. O sea que tenga texto determinativo significa que el fisco no lo puede modificar. Claro, porque se aplica en la clase que vieron resolución determinativa, supongo que les habrán dicho, el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Tributario establece el principio de estabilidad. Así como todo acto administrativo está imbuido de este principio de estabilidad del acto administrativo, la resolución determinativa como tal, como acto administrativo, también tiene estabilidad. Y eso surge en forma expresa del artículo 19 de la Ley de Procedimiento Tributario. El artículo 19 dice que la resolución determinativa no puede ser modificada una vez que está firme. Entonces, la resolución determinativa, el fisco no puede luego volver sobre sus pasos. Una vez que dictó la resolución determinativa, eso va a ser lo reclamado. Perdón, una pregunta. Sí. Usted dijo que podía hacer la declaración en dos momentos, pero no en nación. ¿No estoy obligada igual a rectificarla en el primer momento porque si no me van a poner una multa? No estás obligada. Simplemente que si vos la rectificás en este momento,
no vas a gozar de la reducción de multa que tenías ahí. Sí hay otra reducción de multa, pero ya es menor. Y a medida que se avanza en el procedimiento, las reducciones de multa son menores. O sea, también es en cierta medida extorsivo. Mientras más derecho de defensa vos te tomás, menos reducciones vas a tener en las multas. Hasta llegar a que si apelás al tribunal fiscal, la multa no la vas a poder, no tenés ninguna reducción de la multa. O sea, las reducciones de multa solamente funcionan si vos rectificás antes o contemporáneamente al dictado de la resolución determinativa. Van a ver el artículo 49, que es el que establece las distintas reducciones de multa según la etapa del procedimiento que vos estés transitando. Perdón, Sí. entiendo esta última parte. Eso de conformidad de resolución determinativa, porque si yo hago una declaración jurada ahí en conformidad, ya tengo que hacerla tal cual la determinó el fisco, digamos. O sea, tal cual fue determinado en esta parte. Tal cual te dicen la vista. Pero, Sí. y si yo hice descargo y todo eso, No importa. me tuvieron en cuenta. No, pero todavía no se dictó la resolución determinativa. Vos, fíjate que vos hiciste un descargo y acá es donde se va a resolver. Ahora, Eso es previo. esto es previo. Todavía no llegamos a la resolución de ese descargo. O sea, vos te bajás del descargo. O sea, Hacer lo que el fisco dice, digamos. hacés lo que el fisco dice antes de que dicten la resolución. Bien. ¿Eh? Ya que el fisco hizo todo el descargo, todo y después. Y se arrepintió, sí, dijo, bueno, se dio cuenta que no iba... Claro, como le dice mi compañera, el fisco tendría que haber hecho acá porque así reducía la multa. Sí, totalmente. En realidad es una muy mala estrategia que uno acepte en este momento la... Si vas a aceptar, te conviene aceptar acá. Lo que pasa es que hay veces que esto pasa en el marco de una inspección, lo están inspeccionando el contribuyente, ni siquiera pudo consultar a un abogado, el contador al principio le dice, no, pará, vamos a meter un descargo, entonces se le pasa la prevista, y después cuando consulta, bien, analizan, se dan cuenta que no puede ganar de ninguna manera, entonces bueno, rectifica ahí. Pero sí, como estrategia hay que rectificar en la inspección. O después no rectificar nada. Bueno, y en Nación, entonces hay algo más que puede ocurrir, que es, bueno, a mí lo voy a anotar, es el acuerdo conclusivo voluntario, que es lo que usted me preguntaban antes, que fue incorporado por la 27430, es decir, con la última resolución. ¿Es el otro procedimiento que está en Nación que no está en provincia? No, yo en realidad lo que les dije es que antes de la resolución determinativa pueden ocurrir dos cosas en Nación o una en provincia. Sería la segunda de cosas de Nación que podría ocurrir, exacto. Que es este acuerdo conclusivo voluntario, que en realidad tienen también una clase donde van a estudiar el acuerdo conclusivo voluntario, entonces solamente les digo 3 o 4 cositas. Es una alternativa supuestamente transaccional o conciliatoria que introdujo la ley. Ah, ya lo vieron. No, listo, entonces saltémoslo. Digamos, el acuerdo conclusivo voluntario, entonces podría la FIP recurrir a este acuerdo en esta instancia, parece facultativo incluso de la FIP, y además realmente mucha ventaja no tiene, porque no tiene ninguna reducción de multas. Me parece una cosa que no va... Es para cuando es difícil, dice el artículo, me acuerdo, cuando es difícil cuantificación, de difícil forma para la FIP, o que vaya a ser muy largo el periodo de inspección para determinar, que el ejemplo de la fábrica de cerámico, determinar cuánta arena usaba, por ejemplo, Sí. cuánta agua usaba. Entonces, cuando es muy engorroso, bueno, vamos a hacer así, es más fácil. Sí, exacto. Pero Es para problemas de cuantificación, problemas de interpretación de los hechos o aplicación de la norma, y también por la trascendencia o complejidad del tema, exacto, son los 3 casos, ahí se puede recurrir. Pero sí, evidentemente no es un acuerdo realmente conciliatorio. Bueno, entonces, se dicta la resolución determinativa que, bueno, tiene que ser, de acuerdo al artículo 17, tiene que ser fundada, es como una resolución de sustancia cuasi jurisdiccional. Esa resolución debe contener la intimación de pago del tributo, de la multa y sus accesorios, y hay algo importante que surge del artículo 74, y acá surge
del artículo 113 y el 64 también, que es que el juez administrativo debe imponer la sanción, porque si no establece la sanción en la misma resolución determinativa, se entiende que no encontró mérito para ello. Es decir, no puede hacerlo en forma posterior. Bueno, hasta ahí entonces el procedimiento de determinación de oficio en paralelo. Ahora vamos a ver los recursos contra la resolución determinativa en nación y después en provincia. Así que, sí. Bueno, acá cuando se dicta la resolución determinativa hay una... Vamos a borrar y arrancar con lo que pasa después. Esto es solo nación ahora, solamente nación. Entonces, yo tengo la resolución determinativa. Esta resolución intima de pago el tributo, la multa y los accesorios por el término de 15 días. Recuerden, para ir relacionando cosas, que esta es la intimación de pago que debe hacerse al contribuyente para que una vez vencida se pueda dictar la resolución determinativa respecto del responsable solidario. ¿Imputaron algo o no? Sí, que recuerden que yo les había dicho que al responsable solidario también hay que iniciarle el procedimiento de determinación de oficio, pero que de acuerdo al fallo de la Corte Bruti Stella Maris debe haber vencido este plazo respecto al contribuyente para que el fisco pueda dictar la resolución determinativa respecto del solidario. ¿Está? Cosa que no pasa en provincia porque es una responsabilidad directa. Y además, también para relacionarlo con modos de extinción, esta resolución determinativa suspende la prescripción. Es el acto por el cual se suspende la prescripción. También ahora con el acuerdo conclusivo de pago se suspende la prescripción. Pero si no hubo acuerdo conclusivo de pago, el primer acto por el cual se suspende la prescripción, porque hasta el momento sigue corriendo la prescripción del tributo, es esta resolución determinativa. Bueno, entonces, ahí se intima de pago por 15 días. ¿Qué es lo que puede hacer el contribuyente? El contribuyente puede no hacer nada. Bien, si no hace nada y vencen esos 15 días y queda firme la resolución determinativa, ahí vamos a ejecución fiscal. El fisco libra una boleta de deuda y se inicia el procedimiento de ejecución fiscal, que después van a ver en otra unidad. Ahora, también el contribuyente puede conformar la resolución determinativa, es decir, presentar la declaración jurada y pagar. O bien puede, dentro de este plazo, discutir la resolución determinativa conforme lo establece el artículo 76 de la Ley de Procedimiento Tributario, que es en forma optativa y mutuamente excluyente por un recurso de reconsideración o un recurso de apelación al Tribunal Fiscal de la Nación. Como les decía, esto es, según el artículo 76, optativo y mutuamente excluyente. Es decir, elegir a una vía, no puedo ir por la otra. Bueno, con respecto
a esta vía de acá, el recurso de reconsideración, en principio no está previsto el efecto suspensivo. Entonces se aplica el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir, ¿qué es eso? La ejecutoriedad del acto administrativo. Los recursos en principio no suspenden. Entonces, quiere decir que el fisco podría iniciar la ejecución fiscal. Sin embargo, de hecho, la AFIP no lo hace. Nunca he visto que si uno mete un recurso de reconsideración se recurra a la ejecución fiscal. Pero es algo exclusivamente de facto. Es decir, en principio podría hacerlo perfectamente. Pero espera a que esté resuelto. Este recurso de reconsideración se llama de reconsideración, pero en realidad se interpone ante el órgano que dictó el acto y resuelve el superior jerárquico. Es decir, que propiamente no es un recurso de reconsideración, sino que sería una especie de jerárquico. Bueno, ahora, resuelto en contra de esto, y les aseguro que si van por esta vía se lo van a resolver en contra, queda la demanda ante la justicia. Y acá hubo una duda durante bastante tiempo de cuál era esta demanda, hasta el fallo de la Corte Compañía de... ¿Esto lo vieron? Ya vieron. Claro. Sí, está mal diagramada el circuito cerrado. Ah, igual lo adelantó de contra, como para que... Está bien. Sí, lo que pasa es que por ahí no me gusta cómo está diagramada esa parte del programa, porque adelanta algo del Tribunal Fiscal sin haber visto el procedimiento. Capaz que tendría que ser real, pero bueno. ¿Cómo? Exactamente. Compañía de circuitos cerrados, entonces la Corte resolvió cuál era la vía para impugnar este acto, porque en realidad no estaba claro. Algunos decían que esto es un acto administrativo de alcance particular, es decir, la resolución de la reconsideración es un acto administrativo de alcance particular, con lo cual se impugna por el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por la demanda de impugnación de acto administrativo de alcance particular, en el cual pretorianamente siempre rigió el solver repete, a pesar de que no está establecido en ningún lado que hay que pagar previamente el impuesto. Pero siempre la justicia, sea la vía que sea, exigió el solver repete. Ahora, la Corte puso fin a la discusión aclarando que en realidad esta es la demanda de repetición. La repetición del artículo 81 y 83 de la ley. Pese a que en realidad hay una laguna, porque cuando ustedes vean repetición van a ver que de los artículos 81 al 83, en ninguno de esos artículos está resuelto qué pasa cuando hay un pago a requerimiento y un recurso de reconsideración resuelto en contra. Es decir, este caso no está solucionado. Pero bueno, la Corte dice que hay que hacer jugar por analogía la ley 11.683, con lo cual es una demanda de repetición, lo cual presupone el pago del tributo, ¿sí? Presupone el sueldo del tributo. Bueno, entonces claramente esta no es la vía que más va a utilizar el contribuyente, básicamente porque tiene que pagar. Aclaro cuál es la justicia competente, acá supongo que ya lo saben, pero digamos, si yo estoy litigando contra AFIP y tengo mi domicilio en una provincia, la ciudad de Bahía Blanca, por ejemplo, son los juzgados federales de primera instancia correspondientes a la circunscripción territorial. En el caso nuestro sería justicia el juzgado federal de primera instancia número 1 o número 2 de Bahía Blanca. Si en cambio estoy en capital federal, van a ser los juzgados nacionales en lo contencioso administrativo federal. Porque en el ámbito provincial la justicia federal tiene competencia promiscua, pero en el ámbito nacional hay juzgados en lo contencioso administrativo nacional. Bueno, entonces la otra opción es la apelación al Tribunal Fiscal de la Nación. Sí. Pero ahí a los 15 días, cuando se le vence que inicia
antes de que se venza, dentro de los 15 días. Dentro de los 15 días, sí, por ahí quedó mal dibujado, pero digamos, antes de que venzan estos 15 días yo tengo que interponer uno de estos dos recursos. Porque si después ya se le... No, ya está firme. Sí, además ya se le, como dice usted acá, se le notificaría a garante solidario. Entonces, de alguna manera se nos va a cobrar, no es por contribuyente. No, pero no, con el solidario no te compliques porque, digamos, el solidario también va a poder apelar esto. El solidario también, al solidario le tienen que hacer el procedimiento determinativo, una vez que pasaron estos 15 días le dictan la resolución determinativa y también le van a dar 15 días para que ejerza su descargo. El solidario no es el que paga No, los dos son solidarios, con lo cual, digamos, es la misma obligación, ¿no tiene que? es la misma obligación que le va a poder cobrar cualquiera de los dos. Pero para extender la solidario, primero precisaba. No te termino de entender. ¿Por qué hay que volver a determinar al solidario si es la misma deuda? Porque es solidario. Pero ya está determinado para Pero está determinado en un procedimiento en el que solo participó el contribuyente. Es decir, vos no podías en la resolución determinativa consagrar la responsabilidad porque le estás violando el derecho de defensa en juicio al otro. Sí. Vos me estabas preguntando algo. Sí, estaba cambiando. Pasa que lo habíamos visto en otra clase y era eso, que necesitas que esté firme la resolución determinativa que pasa en 15 días para poder iniciar la... Para poder, exacto. Esa. Sí. ¿Y siempre entonces la del solidario daría un paso atrás o no necesariamente? No, bueno, en la realidad va bastante atrás. ¿Se van a cobrar siempre al principal? No necesariamente porque por ahí no le pueden cobrar al principal, porque por ahí no tiene nada el principal. Sí, pero muchas veces sí, digamos. Lo que pasa es que, bueno, si van al tribunal fiscal, el tribunal fiscal después acumula. O sea, lo que podría pasar es que vos tuvieras, el contribuyente no apela, queda firme, le inician un juicio de ejecución fiscal al contribuyente, con lo cual, mientras está sustanciando todo el procedimiento de determinación respecto del responsable, ya al contribuyente le embargan todas las cuentas y bueno, listo. Ahí se terminó el asunto, ¿no? Pero si los dos apelan, la del solidario viene más atrás, pero el tribunal fiscal las va a acumular. Siempre y cuando lo solicite alguna de las partes, pero en general el mismo contribuyente lo solicita o en todo caso lo solicitará la FIP. Entonces la resolución del tribunal fiscal generalmente va a ser única para los dos casos. Sí. Bueno, apelación al tribunal fiscal, entonces este recurso tiene ventajas y desventajas. Bueno, eso yo imagino que ya lo vieron. La ventaja del tribunal fiscal básicamente es su efecto suspensivo, que no rige el solve de repete, es decir, son dos cosas diferentes. Tiene efecto suspensivo y además no rige el solve de repete. Después, la desventaja es que el tribunal fiscal no puede decretar la inconstitucionalidad de las normas, es decir, que si hay una cuestión constitucional involucrada, bueno, no va a poder, por la limitación que tiene el artículo 185, el tribunal fiscal no puede decretar la inconstitucionalidad, salvo que hubiera jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema. Y ahora, bueno, hay otras limitaciones sobre las que después voy a hablar. Bueno, el tribunal fiscal tiene una acordada que es la 830 del 93, que es el reglamento de funcionamiento del tribunal fiscal. En el artículo, bueno, no podemos desarrollar, por supuesto, todo el procedimiento del tribunal fiscal porque no terminamos nunca más. Pero hay algunas cosas por ahí que conviene, algunas particularidades. Por ejemplo, el artículo 20 es el que establece las formalidades de presentación del escrito. Y ahí establece que debe presentarse 2 copias del escrito de interposición del recurso, 2 copias de la resolución determinativa y el formulario F4 en quintuplicado. El formulario F4 lo sacan de la página del Tribunal Fiscal de la Nación. Si se meten en la página del Tribunal Fiscal de la Nación, está el formulario F4,
que básicamente es un formulario donde se completan ciertos datos como el nombre del contribuyente, quit, el monto de las obligaciones discutidas en concepto de capital, intereses, accesorios, etc. Bueno, del 159 al 165 de estos dos artículos se derivan limitaciones en cuanto al monto. Esta puede ser otra de las desventajas, que de 25.000 pesos en caso de impuesto y 50.000 pesos en caso de quebrantos. Si tengo multa e impuesto, se suman ambos conceptos. De la suma de ambos conceptos debe superarse ese importe, con lo cual en líneas generales casi siempre se va a superar, porque en general las determinaciones de impuestos son mucho mayores que ese impuesto. ¿Qué es impuesto? Porque uno es para impuesto y el otro es para quebrantos. Este importe es cuando se ajustan quebrantos. Que quebranto, bueno, ahí me tengo que meter con algo de ganancias, pero muy simple. El quebranto es un resultado negativo. Digamos, si yo tengo deducciones, en lugar de tener 100, yo tengo acá 600 de deducciones, entonces me va a dar una ganancia neta negativa, ¿no? Bueno, esa ganancia neta negativa, ese periodo fiscal, entonces no voy a tener que pagar impuestos, claro, obviamente. Pero además, ese resultado negativo, yo lo puedo trasladar a los ejercicios fiscales subsiguientes para compensarlo con ganancia agravada. Ahora, si ese resultado negativo, que se llama quebranto, es falso, porque los 600 fueron inventados, gastos inventados, entonces me van a impugnar el quebranto. No ya el impuesto, sino el quebranto. Y ahí en ese caso la limitación del monto es mayor en el caso de quebrantos que en el caso de impuesto. Después se entiende mucho mejor cuando veamos ganancias. Bueno, como le decía, el efecto suspensivo y no rige el solve de repete. El Tribunal Fiscal tiene impulso de oficio, es decir, que puede dictar medidas para mejor proveer. Y bueno, y el procedimiento del Tribunal Fiscal, imagino que algo vieron, pero es similar a un procedimiento ordinario. Hay un traslado con posibilidad de excepciones, hay alegatos y finalmente se dicta el ofrecimiento de prueba, por supuesto, con la limitación que habíamos visto en el 166, y finalmente se dicta la sentencia. Bueno, la última ley de reforma introdujo algunas limitaciones más en la competencia del Tribunal Fiscal. Porque el Tribunal Fiscal, además de la limitación de monto, siempre tuvo como limitación los casos en que se discuten liquidaciones de anticipos. Es decir, cuando solo se discute el anticipo, no va al Tribunal Fiscal, o cuando se discuten intereses sin discutirse al mismo tiempo la procedencia del gravamen. Es decir, solo se está discutiendo, cuando solo se discute el interés, tampoco es competente el Tribunal Fiscal. ¿Esto lo vieron? ¿Ustedes no? ¿Las nuevas limitaciones que se establecieron? ¿Lo vieron ayer? Bueno, entonces voy más rápido porque... Pero lo mencionó de pasada, la antesala de los Bueno, entonces lo digo un poco más detallado. Las nuevas limitaciones son casos que estaban discutidos de si podían o no ser competencia del Tribunal Fiscal. En algunos casos la jurisprudencia había resultado que sí y en otros que no. Estas limitaciones son, en primer lugar, las resoluciones que declaran caducidad de planes de pagos. Las caducidades de planes de pagos, parte de la jurisprudencia entiende que son sanciones y que por eso eran competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, a pesar de que todas las salas del Tribunal Fiscal de la Nación estaban en contra. Es decir, el Tribunal Fiscal de la Nación se consideraba incompetente, pero la Cámara en lo contencioso administrativo consideraba, por el contrario, que el Tribunal Fiscal sí era competente para entender las resoluciones que declaran caducidades de planes de pago. Ahora las caducidades de planes de pago están
fuera de la órbita de competencia del Tribunal Fiscal por ley. Eso está en el artículo 76, sí, en un agregado que se le hizo la última reforma al artículo 76. Otra limitación es la exclusión del monotributo. La AFIP tiene la facultad de excluir de oficio a los contribuyentes que están en el monotributo o régimen simplificado para pequeños contribuyentes, como dice el artículo, que es lo mismo. Esto en realidad también era discutido si era una sanción impropia o no, con lo cual algunos fallos del Tribunal Fiscal habían abierto su competencia, pero en realidad ya después de una reforma a la ley de monotributo, se había determinado que las exclusiones de monotributo se apelan por el artículo 74, el decreto reglamentario, que es un recurso de apelación residual para todo lo que no tiene un remedio específico. Entonces, en realidad eso ya estaba, por ley, ya estaba excluido de la competencia del Tribunal Fiscal. Bueno, las intimaciones por reintegro de IVA en las exportaciones, eso siempre estuvo discutido, si era o no competente el Tribunal Fiscal. Y lo que supongo que va a originar por ahí mayores inconvenientes es la última de las limitaciones, que dice las intimaciones en virtud del artículo 14 de la Ley de Procedimiento Tributario. ¿Por qué? Porque muchas veces la AFIP enmarca en el artículo 14 casos que en realidad debieron haber sido objeto de una determinación impositiva. Entonces, la AFIP va por este camino para evitarle al contribuyente, para impedirle al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa. Que eso es lo que pasó en un fallo que ustedes ya vieron, porque ya vieron medio de pago, ¿cierto? Ley de antievasión y medio de pago. Bueno, ¿se acuerdan de Miguel Pascusi? El fallo Miguel Pascusi del Tribunal Fiscal de la provincia. Bueno, ahí el Tribunal Fiscal impugna crédito fiscal de IVA porque no habían sido abonados con los medios de pago previstos en la ley de antievasión y recurre al artículo 14, recurre solo a la intimación de pago. Y el Tribunal Fiscal considera que en realidad la sustancia del acto es una determinación impositiva y por lo tanto es competente. Ahora, con esta modificación pareciera que el Tribunal Fiscal no va a poder abrir su competencia cuando la AFIP encaró la cuestión por el artículo 14, a pesar de que en realidad no correspondiera la aplicación del artículo 14. Aunque, supongo, el Tribunal Fiscal seguirá abriendo su competencia cuando entienda que, más allá de la disciplina formal, en sustancia hay una resolución determinativa de parte del fisco. Bueno, vamos al recurso contra la sentencia del Tribunal. Sí. No están dentro de la competencia del Tribunal Fiscal. Bueno, finalmente entonces el recurso de revisión y apelación limitada. Del artículo 86 de la Ley de Procedimiento Tributario, recurso de revisión y apelación limitada ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Fíjense que acá, mientras en el caso anterior yo iba al juez federal de primera instancia si estaba en una provincia y después eventualmente podía apelar a la Cámara Federal correspondiente a esa misma jurisdicción, en el caso nuestro es Cámara Federal de Bahía Blanca. En este caso, la única Cámara Federal que es competente es la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, que está en Capital Federal. Bueno, se llama, ustedes ya lo vieron seguramente, recurso de revisión y apelación limitada, porque el control de la Cámara es un control jurídico exclusivamente.
no controla los hechos, sino que controla el derecho. El artículo 86 dice que debe dar por válidas las conclusiones sobre los hechos establecidas por el Tribunal Fiscal de la Nación, salvo error en la apreciación de los hechos por parte del tribunal, que es casi como una arbitrariedad de sentencia en el recurso extraordinario, es decir, tiene que haber un análisis meramente dogmático, claramente erróneo del Tribunal Fiscal respecto de los hechos para que la Cámara pueda analizarlos. Y además también establece que en caso de violación manifiesta de las formas por parte del Tribunal Fiscal, violación manifiesta de las formas, puede declarar la nulidad y devolverlo al Tribunal Fiscal, o bien disponer directamente la apertura a prueba. Bueno, y lo importante, entonces, con respecto al efecto, que está en el artículo 194 de este recurso, es que es suspensivo con respecto a las sanciones, devolutivo con respecto al tributo. El 124 dice que es concedido en ambos efectos cuando se trata de una sanción, que es lo mismo que decir que es suspensivo, o es al solo efecto devolutivo cuando se trata de tributos y sus accesorios. ¿Qué quiere decir? Que cuando se trata de la infracción, este recurso va a tener efecto suspensivo, con lo cual la AFIP no puede liberar la boleta de deuda. No puede ejecutarla. Esta parte es importante que la entiendan bien, porque hay mucha confusión sobre los efectos del recurso. Entonces, con respecto a infracciones, es suspensivo. No solo que no hay que pagarla para ir a la Cámara, sino que además ni siquiera va a poder ejecutar la deuda a la AFIP. Ahora, con respecto al tributo, es al solo efecto devolutivo, que es lo que se llama solve et repete improprio. No es propiamente un solve et repete, porque no es requisito pagar el tributo para interponer el recurso ante la Cámara. Pero, como no tiene efecto suspensivo, entonces la AFIP va a poder liberar la boleta de deuda y recurrir a la ejecución fiscal. ¿Se entiende? ¿No? Vamos de nuevo porque esto es importante que se lo grabe. El recurso, según el artículo 194, tiene un efecto suspensivo en materia de multas o devolutivo en materia de impuestos. Recuerden que nosotros venimos discutiendo una resolución determinativa que tiene capital, intereses y multa. ¿Cierto? Ahora, con respecto a la multa, el recurso suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder apelar a la Cámara la sentencia del Tribunal Fiscal en contra y que ese recurso de apelación va a impedir que la AFIP libre una boleta de deuda por esa multa y me ejecute esa multa. Perdón, entonces ahí sí, en la multa la AFIP sí puede librar la boleta. No, va a impedir, Impedir. porque es suspensivo en materia de multas. Entonces, respecto de la multa, va a impedir que la AFIP libre la boleta de deuda. En esta instancia sigue aplicándose, digamos, la devolución de las multas. No, ya no. No, ya ahora se terminó, como yo le decía, es hasta la resolución determinativa, hasta conformar la resolución determinativa, ahora ya, listo. Tengo una consulta. Sí. Dentro de estas opciones mutuamente excluyentes, cuando uno va por la vía de la consideración, después, en el paso siguiente, el que tiene la demanda de repetición es el juzgado de primera instancia, uno recibe el interior, uno y dos en Bahía Blanca, o en Buenos Aires, el juzgado de contencioso administrativo federal. Exacto. De primera instancia. De primera instancia. Y en el caso de la apelación, Sí. es la Cámara. Si estás en Buenos Aires, el Juzgado Nacional de lo Contencioso Administrativo Federal, De primera instancia. de primera instancia, y después Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo Federal, esta misma.
esta misma, porque en Buenos Aires tenés esta Pero cosa. si residís en el interior, vas directamente a esa. Vas, no, si residís en el interior, vas, Juzgado Federal de Primera Instancia, Cámara Federal de Bahía Blanca. Sí. Y ya después Eso arriba, la reconsideración. Eso arriba. Y abajo, Y abajo es Tribunal Fiscal, sí. Cámara Nacional de la Constitución Administrativa Federal. No hay primera instancia. Bien. Es un recurso de apelación del Tribunal Fiscal a la Cámara, Esa es la que está directamente en capital. en Capital. Y es la misma que está en segunda instancia arriba. Es la misma que está en segunda instancia arriba si vos estás en Capital. Bien. Si no, es Cámara Federal de Cámara de Apelación acá. Exacto. Gracias. No. Bueno, estaba en... Sí, el recurso... Ah, me faltaba explicar entonces el efecto devolutivo. Entonces, con respecto a las multas es suspensivo. Con respecto al impuesto y sus accesorios, es devolutivo. ¿Qué quiere decir? No tengo que pagar el impuesto para apelar a la Cámara Nacional de Constitución Administrativa Federal. No tengo que pagarlo, pero como el efecto no es suspensivo, entonces la AFIP va a poder librar la boleta de deuda y recurrir al juicio de ejecución fiscal. Es decir que, tranquilamente, mientras todavía se está sustanciando ese recurso de apelación en la Cámara, yo puedo estar siendo embargado por la AFIP. Entonces, ¿de qué sirve? Después puedo hacer el soldo del RPTS. No, ¿No de qué sirve que yo haga recursos? bueno, primero porque puede ser que te resuelva antes la Cámara, ¿no? Pero si no, tendrás que hacer después un reclamo de repetición del tributo si lo tuviste que pagar como consecuencia del juicio ejecutivo ese. Si fallan a mi favor, digamos. Si fallan eventualmente a tu favor, exacto. Pero no vas a poder paralizar esa ejecución fiscal. No entiendo, o sea, que sale devolutivo que yo no pago el impuesto, pero que igual se puede liquidar esta boleta. Claro, por eso es que le llaman solve de repete impropio. ¿Por qué impropio? Porque no es requisito, o sea, si vos no pagás el impuesto, podés ir a la Cámara no te va a decir nada. Pero por otro lado, la plata te la están sacando con una ejecución fiscal, ¿no es cierto? Por eso, de alguna manera, es un solve de repete impropio. Con lo cual, como se imaginarán, en la mayor parte de los casos, esto se termina acá. Yo perdí en el Tribunal Fiscal y ya medio que el cliente les dice, ¿y qué pasa ahora? Y ahora te pueden embargar y bueno, ya está, se terminó. Esto igual tarda promedio 5 o 6 años de duración, Tribunal Fiscal. Bueno, vamos a provincia. Estamos rejugados con el tiempo, pero bueno. ¿El de reconsideración cuándo puede llegar a tardar? El de reconsideración es rápido porque siempre te dicen que no. O sea, es muy fácil. Sí, 3-4 meses se tomarán en decirte que no. Pasa que, claro, algunas veces no te queda otra que ir por... Si hay una cuestión eminentemente constitucional, no te queda otra que ir por reconsideración. Si estás discutiendo multa, solamente multa, suponete que vos pagaste el impuesto de los intereses lo pagaste, y querés discutir nada más que la multa. Bueno, ahí medio que da lo mismo, en principio daría lo mismo, porque la multa no hay solve de repete con respecto a las multas. Entonces, la reconsideración te la van a resolver en contra, pero después vas a poder impugnar ante el juzgado federal, vas a poder impugnar al juzgado federal ese acto sin tener que pagar previamente. Pero igual el juzgado federal de Bahía Blanca es muy difícil, yo ya creo que se lo dije, es muy difícil. Esto jamás lo dije, pero es imposible que te den la razón con un tema tributario. O sea, es prácticamente imposible. Bueno, provincia. Resolución determinativa. Y tengo dentro también de los 15 días del dictado de la resolución determinativa, la misma opción mutuamente excluyente, reconsideración ante ARBA o apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires. Esto está en el artículo
115 del Código Fiscal, esta opción también mutuamente excluyente dentro de esos 15 días. Bueno, en el caso del recurso de reconsideración de la ante ARBA, el artículo 117, este artículo es común al recurso de apelación y al recurso de reconsideración, que se lo pongo acá en el medio, establece el efecto suspensivo. Es decir, que en los dos casos está legislada la suspensión, tanto en el recurso como, de todas formas, como yo le decía, en el caso de AFIP, con el recurso de reconsideración, digamos, si bien no está establecido el efecto suspensivo, de hecho sí. Pero bueno, acá está expresamente legislado. Bueno, después, ¿qué pasa? Recurso de reconsideración resuelto en contra. Tengo demanda contenciosa, que esto ya se rige por la ley 12.008, que es el Código Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes vieron ya eso de bien administrativo 2 o en administrativo 1, el Código Contencioso? En el 1. Entonces ya saben que es una demanda contenciosa, es una pretensión anulatoria del artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, esta demanda, dentro de los 90 días hábiles judiciales. Como cualquier demanda, como cualquier pretensión anulatoria del proceso contencioso administrativo de Buenos Aires. Bueno, el 119 del Código Fiscal y además el 19 del Código Contencioso Administrativo establecen expresamente el solve et repete. Es decir, necesariamente tengo que pagar el tributo, salvo en materia de multas. Y después, salvo en materia de multas, tengo que pagar el tributo y sus accesorios para poder iniciar esa demanda contenciosa. Y después el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 19, establece dos excepciones también al solve et repete, que son cuando constituyera una denegación de justicia. Es una excepción un poco genérica que habrá que ver cada caso concreto, pero en líneas generales, digamos, va a regir el solve et repete en todo su rigor. O cuando se interponga una acción declarativa de certeza. Pero que eso no tiene nada que ver con este procedimiento de determinación de oficio. La acción declarativa de certeza es una acción autónoma. Disculpe, ¿dónde está previsto eso? Eso está en el artículo 19 del Código Contencioso Administrativo. El solve et repete lo tenés en el 119 del Código Fiscal y además genéricamente legislado en el 19 del Código Contencioso Administrativo. Bueno, la competencia, de acuerdo al artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, está previsto la competencia, o el juez competente es el del domicilio de la persona jurídica estatal. Entonces, en los últimos tiempos se viene discutiendo cuál sería el juez competente para conocer en una demanda contencioso administrativa entablada, por ejemplo, por un contribuyente que vive en Bahía Blanca. Sería el juez en lo contencioso administrativo de Bahía Blanca, juez en lo contencioso administrativo de primera instancia de Bahía Blanca, o sería el correspondiente al domicilio de ARBA, que es en La Plata. Bueno, hay un fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires que se llama Sarachaga, que es del año 2016, que decretó la inconstitucionalidad del artículo 5
Porque de acuerdo al artículo 5, el juez competente sería el juez en lo contencioso administrativo de La Plata. Entonces decretó la inconstitucionalidad considerando que se viola el acceso a la justicia del artículo 15 de la Constitución de la provincia y la descentralización que ustedes vieron figura en el artículo 166 de la Constitución de la provincia, 116 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. No, tenés razón, 166. Es la descentralización, que es lo que anima a la modificación en materia de juzgados en lo contencioso administrativo. El 15 es el que regula el acceso irrestricto a la justicia de la Constitución de provincia. Y el 166 es el que, después de la reforma del 94, establece la creación de los juzgados en lo contencioso administrativo en base a este principio de descentralización. Bueno, este es... Bueno, ya les dije lo de la... Entonces, en definitiva, esta demanda contenciosa se interpondría ante el juzgado de primera instancia de lo contencioso administrativo de Bahía Blanca. Sería del domicilio del contribuyente, del domicilio fiscal del contribuyente. Ese sería el criterio de atribución de la competencia. Ahora, hay una... Sí. Una consulta, si ambas opciones, provincia, tienen efectos suspensivos, ¿cómo es eso del sol y repete? No... Bueno, hasta acá tienes el efecto suspensivo. Sí. En ambas. Ahora, ya cuando vamos acá, rige el sol de repete. Es decir, después. Hasta acá viene siendo suspensivo. Acá ya directamente, cuando querés ir a discutir a la justicia, directamente tenés que pagar. Cosa que en Nación no. Cosa que en realidad en Nación, después de compañía de circuitos cerrados es lo mismo. Antes, digamos, había algún juzgado que te podía llegar a decir que no, pero en líneas generales, ya sea que se lo considerara acción de repetición o acción de impugnación de acto administrativo, había un solver repete pretorianamente exigido. Es decir, exigido por la jurisprudencia, no por la ley. Después de compañía de circuitos cerrados, como es una demanda de repetición, presupone que pagaste el tributo. Ahora, en provincia siempre estuvo legislado como solver repete, propio, solver repete. O sea, si no pagás, no te abren la instancia. Incluso el Código Contencioso dice que el juez debe examinar previamente como recaudo de admisibilidad que se haya pagado el impuesto. E incluso hay un plazo de gracia, si no se pagó, para que el contribuyente pueda pagarlo bajo sanción de inadmisibilidad de la demanda. Bueno, y acá es la gran diferencia entre nación y provincia. Porque acá también tengo una demanda contenciosa con 90 días hábiles judiciales para interponer, pero esta demanda contenciosa va ante la Cámara en lo contencioso administrativo en juicio pleno e instancia originaria. Apelación al Tribunal Fiscal después, dentro de los 90 días. Tribunal Fiscal de Apelación. Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires. Se llama así, Tribunal Fiscal de Apelación. El nacional se llama Tribunal Fiscal de la Nación y el otro se llama Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dentro de los 90 días entonces yo tengo también una demanda contenciosa, la misma demanda contenciosa de impugnación de acto administrativo del artículo 12, el mismo procedimiento, pero esto después de la ley, una reforma a la ley 12074, que es la ley de creación de
los tribunales, los juzgados y cámaras en lo contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, una reforma a esa ley estableció que serán competentes para entender en la demanda contenciosa contra la sentencia del Tribunal Fiscal las cámaras en lo contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? En juicio pleno e instancia originaria. Es decir, ahí no pasa por primera instancia, sino que va directamente a la Cámara. Y después rige lo mismo que acá, el solver repete. Porque es la misma demanda contenciosa. Lo único que cambia entre estas dos es el órgano competente. Pero es la misma demanda contenciosa. Con lo cual rige estos dos artículos, el solver repete. O sea, fíjense que hay una diferencia importante con la nación. Primero, no es un recurso de apelación, sino que es una demanda contenciosa. Pero segundo, acá rige un solver de repete propio, mientras que en la nación rige un solver de repete impropio. ¿Ven la diferencia? ¿Eh? O sea, después es todo igual, ahí el 119, 119. Exacto, ¿qué es el solver de repete? El artículo 12, porque es una pretensión anulatoria. Ahora, lo que se discutió acá es cuál es. Bueno, en algún momento se discutió si era constitucional o no eliminar la primera instancia. Pero eso fue resuelto por la Corte, la Suprema Corte de Buenos Aires, en un fallo que se llama Orbis Mertin, del año 2009, en favor de la constitucionalidad de esta eliminación de la primera instancia. Había algunos pronunciamientos contradictorios de las cámaras. La Cámara de Mar del Plata, por ejemplo, esto es más anecdótico, lo importante es este fallo. Pero la Cámara de Mar del Plata, por ejemplo, había considerado que era constitucional, en un fallo llamado Norpetrol, por ejemplo, y después la Cámara de La Plata había considerado que era inconstitucional, porque violaba el principio de doble instancia. El fallo se llama Cooperativa de Villa Iris, Cooperativa Eléctrica de Villa Iris. Bueno, pero en definitiva la Suprema Corte consideró que esto es constitucional. Ahora, lo que también se discutió es cuál es la Cámara competente. Porque la ley 12.074, después de esta reforma, estableció que son competentes las cámaras en lo contencioso administrativo. Pero después, si yo analizo el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, me dice que la competencia está dada, por el domicilio de la persona estatal cuyo acto se esté impugnando. Entonces, si yo me baso en el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, ¿cuál sería la Cámara competente? La de La Plata. Exactamente, porque el Tribunal Fiscal tiene sede en La Plata. En cambio, si yo me baso en que todas las cámaras son competentes, porque el artículo 2 menciona el plural, el artículo 2, perdón, me estoy refiriendo al artículo 2 de esta ley, este es el artículo que establece la competencia de la Cámara. Como menciona el plural, entonces yo podría entender que y además, de acuerdo al principio de descentralización que surge en el 166, que son competentes las cámaras de acuerdo al domicilio del contribuyente. Bueno, finalmente, en obras sanitarias, en el fallo Obras Sanitarias de la Suprema Corte de Buenos Aires del año 2015, sin entrar a decretar ninguna inconstitucionalidad, sino directamente interpretando una prevalencia del artículo 2 de la 12.074 respecto del artículo 5 del Código Contencioso Administrativo. Y además, en función de este principio de descentralización
el artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, entonces consideró que la Cámara competente es la correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente. En ese caso, en Obras Sanitarias se había planteado una cuestión de competencia entre la Cámara de Mar del Plata, la Cámara de Contencioso Administrativa de Mar del Plata y la Cámara de La Plata, y entonces la justicia le asignó competencia, la Suprema Corte le asignó competencia a la Cámara de Mar del Plata. Entonces, nosotros, si tenemos que impugnar una sentencia del Tribunal Fiscal de la provincia, tenemos que ir a Mar del Plata. Porque, como ustedes saben, la alzada de los juzgados contenciosos administrativos de Bahía Blanca es Mar del Plata, porque no tenemos una cámara. Bueno.